Muy buenos días a todos, les habla José Luis Cárpatos, hoy sábado 14 de mayo a las 8:34 de la mañana. Bienvenidos a la tradicional cita de los sábados con el vídeo de las 4 claves de la semana que ahora termina. Vamos a intentar poner en perspectiva todo lo que ha pasado para ver si podemos avizorar un poquito qué puede pasar la semana que viene. Espero que estén pasando una buena semana con estos calores repentinos que parece que nos han entrado. Por aquí por casa, pues todo bastante bien, dentro de lo que cabe. Y pues preparando el fin de semana, ya saben, para ver series, fútbol y demás. Estoy empezando una nueva que no está mal, en un tema original, se llama Los 4400. Es una serie de ciencia ficción sobre un grupo de personas que desaparecen a lo largo de los años y luego de repente aparecen todos en el mismo lugar. Entonces es, bueno, una crítica social bastante interesante también. De momento no está mal, vamos a ver cómo evoluciona y también quiero empezar a ver una nueva que ha salido, que aún no he visto ningún capítulo, por lo tanto no sé, de la otra que he dicho ya he visto un par de capítulos y no está nada mal, que se llama algo así como El hombre que cayó a la Tierra o algo así, otra de ciencia ficción que está en Movistar también. El 4400 también está en Movistar. A ver qué tal pinta tiene. Para esta tarde me tengo preparada una película de guerra porque esta tarde toca Festival de Eurovisión. Yo es que no, yo con eso no puedo. Y mi señora, para ella es eso sagrado, así que yo me busco mi peli, cada uno a lo suyo. Y también, pues tengo grabados también varios capítulos de Cuéntame cómo pasó. La serie está sobre la vida en España, pues hace algunos años, van por los años 90. A mí me ha gustado siempre mucho esta serie, la verdad. Siempre me ha recordado mucho, pues, mi infancia porque yo tenía la misma edad teórica que el protagonista Carlos y siempre me ha traído muchos recuerdos de mi juventud y todas las cosas que nos pasaban y bueno, el verte un poco ahí reflejado, me gusta mucho, tengo varios capítulos también guardados. Y en fin, y de mi Hércules pues no quiero yo ni hablar, porque estoy muy enfadado. Como mucho nos clasificaremos para el playoff y estamos hablando pues que estamos en cuarta división, como si fuera la tercera división de antes, ¿no? Y es que ni con esas, es que vamos, yo no sé. Yo no sé lo que hay que hacer ahí. Bueno, qué manera de sufrir. Un poquito de propaganda, comentar varias cosas rápidas. La primera es que Sustrata Inteligencia Artificial, que es la empresa a la que le vendí pues Serenity Markets e Intefi, Escuela de Negocios, el año pasado, pues ahora es la propietaria de todo esto, pues sale a bolsa este martes 17 de mayo a las 12. Aquí tienen un enlace sobre toda la información de esta salida a bolsa, donde se pueden ver los folletos completos y todas las perspectivas que Sustrate Inteligencia Artificial pues tiene en este momento. También comentar que, bueno, ya saben que yo me he retirado bastante ya prácticamente de temas de formación y de temas de información. En temas de información, pues me limito a hacer los 2 vídeos diarios y este vídeo de apertura-cierre y este vídeo de los sábados, un poco por ustedes, porque son muy amables y veo que les sirven y bueno, pues ahí están. Y de formación pues hago muy poquitas cosas, muy poquitas cosas. Una de las que voy a hacer, porque me pareció un reto interesante, es este programa que va a empezar el 24 de mayo, que es preparar a los alumnos para el Certificado Internacional en Gestión de Patrimonio e Inversión del CISI. CISI es tienen aquí, ¿dónde está? Chartered Institute, aquí, tienen aquí, estas son las siglas que corresponden a CISI. Y para mí es una certificación muy buena, es la que yo hice además, saqué la nota máxima posible y me gustó muchísimo.
me sirvió para aprender mucho. Para mí el defecto de muchas otras certificaciones es el exceso de formulitas y que luego trabajas menos el día a día que tienes en este trabajo de asesoramiento y demás. Bueno, pues mi misión es preparar a los alumnos para que consigan, a ver si puede ser, consigan el aprobado a la certificación, que es está reconocida por la Comisión Nacional del Mercado de Valores para el asesoramiento. Tiene dos exámenes, uno para internacional, que eso también de eso adolece en otras certificaciones, esta te capacita también a nivel de ciento y pico países, y luego la local, que es con la CNMV, que va aparte. Bueno, pues voy a preparar ambas cosas, un reto bastante interesante. Voy a usar el viejo método de las academias estas que preparaban oposiciones, porque yo he visto que aquí había un hueco de bastante de mercado, bastante claro, y se lo sugerí así a Intefi, que es que la mayoría de academias que preparan a esto, pues te ponen unos vídeos, pocos, y te contestan las dudas, pero yo quería algo más, como la vieja usanza, ¿no? Ese funcionario que preparaba, estilo academias, de estas que todos tenemos en la memoria, para la oposición, y lo había pasado también esa posición, y había también, estaba trabajando en el sector del asesoramiento en este caso, y bueno, pues te preparabas qué es lo importante, qué es lo no importante, todo ese tipo de cosas, ¿no? Donde qué cosas salen más en los exámenes, qué cosas salen menos, donde te tienes que fijar más, todo ese tipo de cosas. En directo, se hará todo eso en directo. Bueno, y por último, pues recordar que si marcan gloversiasicaf.com, gloversia con V, gloversiasicaf.com, pues ahí tienen las dos ICAFs que tenemos en la casa, de la que tengo el honor de ser director de inversiones. Y bueno, pues no vamos mal este año. La conservadora está perdiendo, pero está perdiendo muy moderadamente para la castaña apoteósica que nos estamos metiendo. Realmente no es mucho. Y la dinámica pues está ganando. Estaba ganando, no sé, no tengo los valores liquidativos últimos, pero estaba ganando en el año 2 o por ahí, hace un par de días, que es el último valor liquidativo que tenía por ahí. Puede que ahora menos, porque ayer creo que bajó un poco, pero bueno, está ganando claramente en el año, que para la que está cayendo, pues yo creo que está bastante bien, están a su disposición, por si les puede interesar. Bueno, vamos a empezar el vídeo hablando, ya entrando en materia, de la encuesta que hicimos la semana pasada, que para mí ya saben que era muy importante. Pedí la colaboración ciudadana, como se suele decir, y ante todo, pues muy agradecido y muy contento por la enorme participación. Acabo de subir el volumen del micrófono, por si acaso, porque siempre se me baja solo, por si se estaba oyendo bajito, ahora se oiría más fuerte. Bueno, pues gracias por la enorme participación, porque votaron más de 2000 personas. Primero puse una encuesta, no sé qué lío me monté el fin de semana y la borré, me tocó poner una segunda, y la suma de las dos yo creo que llegó a cerca de 3000 personas votando. Entonces, para mí es una muestra de nuestros amables escuchantes. Ya saben que no somos, que no son los vídeos más escuchados del mundo. Pues bueno, pues somos los que somos nuestra pequeña familia. Pues me imagino que las otras personas que hablan de finanzas, que tienen muchísimos más, pues lo harán mejor. Será eso, no lo sé. El caso es que, bueno, pues está muy bien, y el resultado, pues, me ha hecho pensar bastante. Vamos a ver, la opción ganadora, sin ningún género de dudas, ha sido que siga todo igual. Es decir, que los vídeos sigan durando entre una hora y cuarto, una hora y media, una hora y 20 o una hora y media que estaban durando. 50% ha pedido eso. Pero claro, también tengo que escuchar al otro 50%, porque el otro 50% se ha repartido entre los que querían una hora, perdón, media hora, los menos. Esa ha sido la opción menos votada, un 20% así, y un 30% que querían una reducción hasta la zona de 45 o 60 minutos. Entonces, claro, tengo que intentar hacer un equilibrio, porque la votación realmente ha sido que la mitad de las personas, de los amables escuchantes, quieren que se quede como está, pero la otra mitad quieren una reducción. Entonces, bueno, pues he tomado una decisión salomónica, y lo que vamos a hacer pues es reducirlos un poco para que todo el mundo esté mejor. Pues los que querían reducción, que tengan algo de reducción, y los que querían que siguiera como está, pues que tampoco sea una reducción que les cambie mucho el tema. Entonces nos vamos a mover
en lugar de 1 hora y 20, 1 hora y media, pues nos vamos a mover entre 1 hora y 1 hora y cuarto. Por ahí nos vamos a mover, un poquito menos. Y así contentamos un poco a todo el mundo, ¿no? Según como esté la semana, pues un poquito más, un poquito menos. Bueno, pues vamos allá si les parece. Y vamos a empezar, como siempre, me estoy quedando con el modelo de mezclarlo todo, es que estoy más cómodo. Ya saben que las 4 claves, que es lo que da título al vídeo, siempre son las mismas invariables. La primera es macro, la segunda es fontanería de mercado, la tercera es análisis técnico y la cuarta varios. Esa estructura siempre va a seguir igual, pero me siento más cómodo mezclándolo todo, ¿no? Me es más fácil explicar las cosas. Vamos a empezar por el principio. La semana muy mala otra vez. El mercado está tocado del ala. Y a pesar de la fortísima subida de ayer, no quiero ni pensar la castaña que nos damos esta semana si no se llega a producir el rebote técnico de sobreventa que se produjo ayer. 2,36% el SP500 más 3,65% el Nasdaq. No está nada mal, precisamente, ¿eh? Bueno, pues a pesar de ese rebote de sobreventa, en la semana muy mal. SP500 baja 2,4%, Dow Jones baja 2,14% y Nasdaq baja 2,81%. Muy mal, muy mal. En Europa tampoco han regalado caramelos precisamente. El SP500 ha enlazado 6 semanas consecutivas a la baja, ojo, y eso no se vio desde 2012. Ni en el crash del 2020 vimos esto. Es que esto es peor que el crash del 2020, claramente. Es menos rápido, pero igual de demoledor. Desde el año 2012 que no se veían tantas semanas del SP500 a la baja. Sexta semana consecutiva del Nasdaq a la baja. Y eso no se ve desde el año 2011. Y lo que es peor, esta semana han sufrido los favoritos, los valores que más le gustan a los operadores. Aquí lo tienen, podemos ver a nombres como Apple, que ha caído un 6,47% en la semana, topica, ¿eh? 6,47, o Tesla, por ejemplo, con una caída del 11,10. Entre algunos nombres conocidos que sí que han subido, tras haber caído mucho previamente, pues podemos ver a Electronic Arts con 8,37, o Adobe 3,69 o al propio Netflix con 3,69. El inicio del año está siendo demoledor. Queridos escuchantes, nos ha tocado la China, a todos los que estamos en el mercado. Y no digo nada a los que estamos también encima, aparte de operar para nosotros, pues para los demás. Buah, esto es una pesadilla. El COVID, el contra-COVID, la guerra, la recesión 2 veces que hubo después de esto, cosas que no se habían visto en la historia, la peor bajada de los bonos de la historia, el peor inicio del año desde 1932, que se dice pronto, ¿eh? Estamos en el peor inicio del año desde 1932. Esto en bolsa. Que en bonos estamos en el peor inicio del año de la historia. Y los que trabajamos con ambas cosas las estamos pasando moradas por partida doble. Hay que sufrir mucho, como les decía antes, para mantener los vehículos de inversión o con pérdidas moderadas o incluso con ganancia. Hay que sudar sangre. Aquí nadie regala nada, hay que sudar sangre, tinta de calamar. Esto está dificilísimo. Te metas donde te metas, te dan palos. Hay que moverse como cortos, largos, de todo, abajo, arriba, con una locura. Esto es una locura. Entonces, peor inicio del año para el SP500 desde 1932. Aquí no está incorporado el rebote de ayer, esto está con fecha del día anterior, pero bueno, pues habrá que quitarle ese 2 y pico por ciento que subió y sigue siendo el segundo peor inicio del año. Quitamos ese 2,3, se queda en el menos 14, luego sigue siendo el segundo peor inicio del año desde 1932. Con eso se ha dicho todo. ¿Cómo está la cosa, no? Para que no nos tomemos demasiadas confianzas. Por ejemplo, el Dow Jones, que lleva 7 semanas consecutivas a la baja, no hacía esto desde 1980. Qué aburrimiento de verdad de ver cómo desde hace 3 años, desde que empezó el COVID, 2 años, estamos siempre diciendo que estas cosas no se habían visto en la historia o estas cosas no se habían visto en 40 años. Los sucesos
de sigma 3 y 4, es decir, sucesos prácticamente imposibles, con unas probabilidades, ya un suceso de sigma 2 solo tiene como un 5% de posibilidades de suceder, pero es que estamos hablando de sucesos de sigma 4, 5, incluso de 8, sucesos estadísticamente casi imposibles que se suceden en cadena uno tras otro. Es un mercado, y pasamos al capítulo de estrategia, solo para profesionales o para personas que sean sensatas y prudentes. Si algo ha caracterizado la semana en los mercados ha sido la limpieza de activos de mucho riesgo. Se han limpiado, la masacre de la tecnología es alucinante, por ejemplo, el dato que comentábamos en los vídeos de esta semana de que más de la mitad de los valores del Nasdaq han caído el 50%, de ellos casi un 30% de los valores del Nasdaq han bajado más del 75% y un 5%, que no es moco de pavo tampoco, han bajado más del 90%. Un 5% han bajado más del 90%. La carnicería que hay por detrás de los índices tiene la virtud, por eso a mí me gusta la inversión indexada. Ya saben que yo no entro en acciones individuales, ni a nivel particular, ni a nivel institucional, no me gusta, prefiero la inversión indexada. Los índices tienen la virtud de bajar la volatilidad y aplanar las cosas, ¿no? Porque son un promedio, pero a nivel de valores sueltos, esto es una carnicería de las duras. Y por ejemplo, vamos a fijarnos en una cosa. Miren, la evolución va con un día de retraso también, no está incorporado el gran rebote de ayer. Esto está a fecha del miércoles, pero tampoco está el jueves, que fue un día chungo también. Bueno, está, más o menos anda por ahí. Este es el índice Value Line Geometric Index. Este índice es muy importante, verlo de vez en cuando. Porque el SP500, bueno, al final refleja en un 20% lo que pasa en 5 grandes tecnológicas, y las otras 495 acciones pues son la mayoría grandes multinacionales que, bueno, pues tienen una vida diferente a otro tipo de valores, ¿no? El Nasdaq, pues el Nasdaq está demasiado centrado en la tecnología, biotecnología, ese tipo de cosas. Pero a veces se echa de menos el ver un índice, y luego está el tema de las ponderaciones, que claro, eso distorsiona muchísimo. Pero es importante que de vez en cuando veamos cómo está el mercado normal y corriente, cómo están los miles de acciones que cotizan en el NISE, no la selección maravillosa que hay en el SP500 o la selección maravillosa que hay en el Nasdaq 100 de tecnológicas o cosas así. No, ver cómo está el mercado normal, cómo está, qué le está pasando a los que invierten en acciones sueltas, porque están aquí reflejadas. Todas con la misma ponderación, esto es fundamental. El Value Line tiene a todos los valores, más de 1000 valores, no recuerdo exactamente cuántos son, más de 1000 valores, y todos con la misma ponderación. Esto es importantísimo. De hecho, con una ponderación matemática, de ahí que se llame Geometrics, porque intentan ajustar tanto la igualdad de ponderaciones que usan una serie de fórmulas específicas para que sea muy ajustada. Bien, pues miren cómo está el mercado. El mercado ha perdido una buena parte de lo que se ganó tras el COVID, y se mueve a niveles, se fijan, de finales del 2018. Es decir, el mercado de verdad, no el desfigurado SP500 o el desfigurado también Nasdaq por los valores que más ponderan, o el ultra desfigurado Dow Jones, que solo tiene 30 valores muy específicos. El mercado de verdad no ha subido un pimiento desde finales del 2018. Eso es lo que está haciendo el mercado de verdad. El mercado de verdad está aquí. Está ahí, antes de esta gran caída. Aquí. Y fíjense en otra cosa. Este subidón del 21. Estupendo, maravilloso, vale. Plus, plus. El subidón del 21 en el mercado de verdad también fue importante, pero solo fue esto. Solo fue esto. Mucho menos. Y luego lo perdió. ¿Por qué? Porque este subidón estaba totalmente distorsionado por las grandes tecnológicas. Ya lo sabemos. Totalmente distorsionado. Muy distorsionado, mucho.
Entonces, el mercado de verdad no lo hizo. Y encima ahora lo que hizo lo ha perdido. Esto es importante, es muy importante, para que no perdamos la perspectiva de las cosas. Entonces, a nivel de estrategia, esto está torcido. Está torcido. Aún no es el momento de tirarse a la piscina. Sigue siendo un buen momento para la guerra de guerrillas. Pero algo ha cambiado esta semana respecto a la estrategia que estábamos diciendo todas las semanas de guerra de guerrillas y no se compliquen la vida. Y esto es válido para todos los mercados porque están todos igual de torcidos. Están igual de torcidos los bonos, ni les digo lo que se suponía que era un refugio, lo del oro es de jugado de guardia. Esto era lo que se suponía que era el refugio. Esto. Que cuando vinieran las adversidades nos haría de refugio. Madre mía, menuda pesadilla. Te pones una posición en oro y es que te tienes que ir al cardiólogo. Jolín, mi ordenador la da ahora por actualizarse cuando estoy en los vídeos. Este es el que se suponía que nos iba a proteger en los momentos duros. Y lleva una caída desde los máximos, pues vamos a medirla, un poco por ganas de martirizarnos, ejercicio de sadomasoquismo. Es que se ha caído el 14% desde máximos, el que se suponía que nos iba a proteger. Su fracaso como rol, ese rol que tenía valor refugio, es apoteósico. Y no me vale decir, sí, bueno, pero es que desde el COVID ha subido. No, no me vale eso. No era eso lo que esperábamos todos y hay que reconocerlo. No era eso lo que estábamos esperando. Al final, el producto le hemos asignado unas propiedades de refugio y de no sé qué, que puede que no esté funcionando nada bien últimamente, y es un producto como otro cualquiera que lleva su marcha. Meterse en materias primas te atizan también. Menos en el petróleo quizá, y también ha habido algunos atices bastante importantes porque están muy altas y las correcciones pues están ahí, y como hay mucho temor al crecimiento, pues miren qué panorama, los últimos meses también. Entonces te metas donde te metas, te están atizando. Entonces la estrategia para mí tiene que seguir siendo esa. No obstante, recuerdo que durante la semana el SP500 ha llegado a la zona de 3.800. Y si recuerdan, siempre he tenido la teoría, puede que equivocada, seguramente, de que la zona 3.600-3.800 ya empezaba a ser una zona buena de cara a los compradores de posición de largo plazo, ¿no? Largo plazo no es comprar ahora y salir dentro de una semana, que últimamente con los Robinhood ya nos creemos que el largo plazo son 10 minutos y el corto plazo son 30 segundos. Estamos hablando de un operador de posición que se está posicionando a 3 años vista, 5 años vista. Ya en todas estas zonas de aquí ya no es ninguna barbaridad. El mercado puede ser que baje más, ahora lo hablaremos en cuanto terminemos con la estrategia. Puede ser que baje más, incluso podría bajar mucho más. No lo podemos descartar, es lo siguiente que vamos a tener que determinar. Pero, de cara a largo plazo, por todos estos niveles de 3.800 hacia abajo, pues no es ya una mala zona para el operador de posición, que le dé igual que esto le caiga otro 10% más, porque va a ir metiéndose por esas zonas. Eso es a priori mi opinión. E igualmente en los bonos, también tengo claro que eso ya se ha desmadrado demasiado, se nos ha ido la mano también con el tema de los bonos, y en algún punto bastante cercano los bonos habrán descontado ya totalmente lo que va a subir los tipos de interés la Reserva Federal, porque tampoco es tan difícil, eso es un tema que al final se acaba por descontar cuál va a ser la subida, y los bonos también tienen un gran potencial de rebote para el operador de posición de largo plazo. Entonces, bueno, pues vamos a estar atentos a ambas cosas, y a los que operen a más corto plazo, de momento yo creo que el papel es la guerra de guerrillas, porque esto no está nada claro. Bien, vamos a pasar, además de la estrategia, a cómo están las cosas. ¿Cómo están las cosas? El mercado está absolutamente centrado en el tema técnico. Por macro aquí se ha roto todo. Por macro se ha roto todo, y lo que está todo el mundo centrado es en el tema técnico, y es lo único que ahora mismo nos puede ayudar, porque por macro, ¿qué vamos a esperar? ¿Qué catalizador exactamente vamos a esperar? ¿Que deje de subir la inflación? Pues miren, no ha podido ser. Había muchas esperanzas depositadas en que el dato de IPC de esta semana fuera el gran catalizador positivo, y no ha podido ser, porque el IPC ha salido peor de lo esperado. Ha quedado, eso sí, por debajo del máximo del mes anterior,
con lo cual tampoco se puede descartar la teoría que es la que más hay en el mercado, la que más seguidores tiene, de que la inflación posiblemente haya tocado techo y ya que de ahí hacia abajo pues pueda caer poco a poco, eso sí, pero claro, al salir peor de lo esperado y luego el índice de precios a la producción al día siguiente salir peor de lo esperado también, en una barbaridad ya también de lectura, pues el mercado con el tema de la inflación sigue sin tenerlo muy claro. Entonces, ahí, ¿qué catalizadores vamos a tener? De momento hay que esperar al próximo dato de IPC, eso es un mes. Y ahí ya no tenemos catalizador. El mercado está muy preocupado por el crecimiento, por la inflación, pero es que esta semana hemos tenido una novedad macro y es que el mercado ha empezado a preocuparse mucho más del pinchazo que tenemos garantizado, por mucho que el establishment diga que no, lo siento, pero no estoy de acuerdo, el pinchazo garantizado que tenemos con el crecimiento. Las previsiones que hacen aún algunos países sobre el Producto Interior Bruto rayan los cuentos del estilo de la Cenicienta y Caperucita Roja. España uno de ellos. Ya era de insulto a nuestra inteligencia que se mantuviera una previsión del 7%, se ha cambiado hace muy pocos días, pero ahora la previsión que hay también es otro insulto a la inteligencia, y lo mismo para la Unión Europea y lo mismo para la Reserva Federal y compañía. El crecimiento se está difuminando como un azucarillo, se está diluyendo como un azucarillo. Por ejemplo, ayer tuvimos un dato de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, que para mí es el más fiable, porque el de Conference Board se fija más en la situación laboral de las personas, que ahora mismo no es mala, mientras que el de la Universidad de Michigan se fija más en sus hábitos de consumo, no tanto en su situación laboral. Entonces quedó el dato de la Universidad de Michigan en el peor nivel de 11 años, en un país donde, Estados Unidos, donde el Producto Interior Bruto tiene un 70% del gasto del consumidor. Ya me contarán qué panorama tenemos. Y les recuerdo que el Producto Interior Bruto de Estados Unidos ha quedado en el menos 1,4, cuando todos decían que no iba a quedar negativo. Entonces dijeron que es que era una distorsión estadística por las narices. Es que mira que cuesta reconocer las cosas, ¿eh? Entonces el crecimiento se está yendo a la porra. ¿Y por qué el consumidor se está asustando? Pues hombre, por la inflación, y por el entorno este preocupante que tenemos de mil cosas, pero la inflación le preocupa mucho. Que tú vas a comprar y te dicen que, primero porque, ya no solo por la inflación, sino por los cuellos de botella, porque tú te vas a comprar el coche nuevo y te dicen que te esperes un año. Te dicen que te esperes un año. ¿Esto qué es? Claro, por los cuellos de botella. Y por otro lado, claro, es que está subiendo todo de una manera que el consumidor dice, pues hombre, pues me voy a esperar a que esto se vuelva, a ver si se modera otra vez y consigo unos precios más razonables. Pues es un proceso macroeconómico de lo más normal. Curiosamente, este ciclo de subida de la inflación no es... Precisamente la certificación que estoy preparando la analizamos eso, no es el típico ciclo de subida de la inflación por una demanda desmedida, sino que ha venido más bien por los cuellos de botella que han subido los precios de producción, y esto ha llevado una cadena ahí que se ha complicado la cosa, pero al final ahora los efectos son los mismos, la demanda se va a contraer porque la gente está gastando menos. Y la bolsa se ha preocupado muchísimo esta semana, ha sido una de las características principales, se ha preocupado muchísimo de esta cuestión. Ha sido un cambio importante a destacar en la semana. La Reserva Federal, además, conforme nos acercamos al put de la Reserva Federal, recuerden que Hartnett, que es al final el único que acierta aquí las cosas, yo perdonen que es que le tengo devoción, pero es que está demostrando que es el único que acierta una y otra vez. Hartnett, recuerden que ha calculado exactamente que el put de la Reserva Federal, según el consenso de grandes gestores de fondos, estaría en algún lugar en el entorno del 3.650. Ya se está notando que el precio del S&P 500 se está acercando al put de la Reserva Federal. Es decir, porque hay gente que me pregunta, oye, pero esto del put de la Reserva Federal, ¿puedes explicar qué es? A ver, es una especie de concepto teórico que parte de la teoría de que la Reserva Federal tiene un límite de caída del mercado a partir del cual se pone muy nerviosa porque piensa que esa caída del mercado va a arrastrar a una crisis económica. Cosa que siempre sucede últimamente, como ya advirtió Greenspan hace muchos años, que ya no era como antes,
que la economía caía y entonces arrastraba al mercado, pero Greenspan advirtió, perdón, pero es que hoy en día el mercado es tan importante que si el mercado se cae por factores endógenos del mercado y tiene una gran crisis, acaba provocando una crisis económica igual y una recesión igual. Entonces estamos en esas. La Reserva Federal tiene un punto a partir del cual la caída del mercado, que está siendo de toma pan y moja, el Nasdaq lleva un 30% de caída en vertical, por ejemplo. Entonces se parte de la teoría de que en un punto la Reserva Federal dice, ostras, esto está cayendo demasiado, aquí se va a montar la de Dios es Cristo y tengo que parar. Siempre partiendo de la base de que la Reserva Federal tiene la misma credibilidad del que asó la manteca, es decir, ninguna. Ojo, el mercado no se fía de lo que dice la Reserva Federal y Powell ya no pinta mucho, o sea, lo que dice el mercado le entra por una oreja, le sale por la otra, porque no tienen credibilidad, porque hay que recordar que estos señoritos, que un servidor se equivoque, que estoy yo solo, aquí sentado en mi despacho, y yo me equivoque diciendo, bueno, me equivoco todos los días, 14 veces, lo que va, que yo me equivoque, que estoy aquí yo solo en mi despacho, en las previsiones económicas, pues hombre, pues es lo normal, por eso les digo que no me hagan mucho caso y que vayan ustedes a la suya, pero que se equivoquen unos tipos que tienen un presupuesto ilimitado de tropecientos economistas que no tienen otra cosa que hacer que estar bajo su mandato estudiando la previsión económica que vamos a tener, es para matarlos. Y que con esa legión de economistas y los sueldazos que cobran todos los que hay ahí, 14 consejeros, un presidente, un vicepresidente, 2 gobernadores, no sé cuantísimos presidentes de bancos de regionales, que te suelten que la inflación era transitoria cuando, vamos, es que, vuelvo a repetir, es que ni el que asó la manteca se creía eso de que la inflación era transitoria. ¿Pero qué dices? Pero si es que nadie se lo creía. Si lo dijeron por factores políticos, se merecen el despido. Si lo dijeron para que los políticos le dieran palmaditas en la espalda y no se asustara a la gente, pues peor me lo ponen aún. Y si no fue por eso, son unas personas incompetentes para su trabajo, con la de medios que tienen, vuelvo a repetir. Que el director de su oficina bancaria se equivoque con la previsión, pues el pobre, pues como yo, pues ¿qué va a hacer? Si está él solo ahí, y 4 cosas que le dicen en las reuniones del banco, que por cierto no son muy fiables, se lo digo yo que he sido director de banco casi 15 años. Pero bueno, en fin, bueno, eso es otro tema. Pero, por Dios, que estamos hablando de la Reserva Federal de los Estados Unidos. No se puede tener más medios, más dinero, más cosas para estudiar, para calibrar, para encuestar, para ver, pues nada. Estos mismos que metieron la pata hasta el corvejón con esa previsión económica, ahora hay que fiarse de lo que digan. Pues no. Esta semana Powell fue muy claro. El miércoles creo que fue. No puedo garantizar un aterrizaje suave. Ojo con eso, ¿eh? El mercado tomó muy buena nota en forma de castaña. No puedo garantizar un aterrizaje suave. O sea, la Reserva Federal ya es plenamente consciente que está atrapada por su ineptitud, por no haber empezado a subir los tipos cuando tocaba y no ahora. Ya llega tarde. Entonces, tienen que subir los tipos sí o sí, porque si tienes que elegir entre inflación y crecimiento, todos los bancos centrales, y creo que con razón, tienen que elegir la inflación, que la inflación es muy peligrosa. La recesión es muy mala para la economía, pero un periodo hiperinflacionista se lo carga todo. Entonces, y cuesta mucho volver a recuperarse, mucho más que de las recesiones. Entonces, tienen que escoger hacer daño a la economía. Lo van a hacer. Pero son los mismos que metieron la pata la otra vez. ¿Lo van a saber gestionar todo esto? Lo que no tenemos dudas es que van a saber gestionar sus nóminas de fin de mes. Eso lo hacen muy bien. De hecho, siempre lo digo, el sector político es el único que va bien en el mundo. Y en nuestro país ni les cuento ya lo bien que va. Pero los demás no lo tenemos tan asegurado. Así que eso es lo que hay. Esa Reserva Federal, como decía, ya como se está acercando el PUT, ha empezado a cambiar el discurso. Toda la semana, toda esta playa de directores regionales que van dando vueltas por ahí, dando conferencias, que cobran una fortuna por las conferencias, todos han coincidido en lo mismo, en bajar el tono. Huele a acercamiento al PUT de la Reserva Federal. Cuando se metió el SP500 por la cercanía del 3800, anda que tardaron, en estos días de por aquí, anda que tardaron en salir todos en tropel a decir, todos, incluido Bullard,
Bullard ya verán, como el mercado baje de 3.800, como cambia de opinión, este ya saben que ha sido el más duro siempre, muy agresivo, tal, bla, 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 bla. Bullard verán como cambia de opinión y dice que esto hay que darle pomadita para las escoceduras. De momento, todos los miembros de la Reserva Federal han negado la subida de 75 puntos básicos, a pesar de que el mercado la descontaba. Entonces, han hablado de 50 puntos básicos. La realidad es que el mercado está dejando de descontar tantas subidas de tipos de interés, no solo en Estados Unidos, sino en Europa. En Europa empezamos la semana descontando una subida de 95 puntos básicos este año y hemos terminado la semana descontando menos de 80, bastante menos de 80. Todo el mundo está empezando a convencerse de que la inflación ha llegado al tope, que le va a costar mucho corregir, pero que bueno, no va a subir mucho más, y ahora lo que se están preocupando es del crecimiento. Se están preocupando del crecimiento, esto es muy importante. Bien, aclarado esta cuestión macro que ha sido decisiva durante la semana y qué piensa el mercado ahora mismo, por eso los bonos han tenido una semana de cierto rebote que se estropeó el viernes, pero durante la semana, como vemos, pues han conseguido subir algo. De hecho, en el sistema sencillo que usamos, pues ha habido dos bolitas verdes, con lo cual si rompiera el máximo de estas dos bolitas verdes, pues podríamos tener una señal alcista, la primera señal alcista en mucho tiempo, eso sí, que va contra tendencia. Pero bueno, sería un cierto alivio. Bien, mercado está roto. El mercado da mucho miedo, mucho. El indicador de la CNN de miedo, ese codicia y todas estas historias está en 6. Saben que el 0 es el mínimo, la escala va de 0 a 100 y está en 6. La encuesta de Investor Intelligence, la de la Asociación Americana de Inversores Individuales, francamente, yo sigo pensando que no está bien hecha últimamente y prefiero no hablar de ella, pero esta sí, porque esta es entre gestores medios de carteras en Estados Unidos, Investor Intelligence, es muy fiable como sentimiento contrario y fíjense cómo está. Este es el spread entre alcistas y bajistas. Solo hay un 27,6% de alcistas y un 40,8% de bajistas. Y el spread está a los niveles donde se dio la vuelta en 2020, donde se dio la vuelta en otras caídas. Aunque aún le quedaría más pesimismo si en lo que estamos es en un mercado ya de caída estructural. Pero hay mucho pesimismo. Hay mucho pesimismo. Se ha visto durante la semana vender ya, por fin, a particulares. Pero eso sí, JP Morgan esta noche especificaba con cálculos muy precisos que aunque se ha visto ventas de particulares, no podemos hablar de capitulación, que es la gran pregunta que todos estarán haciendo, no podemos hablar de capitulación porque los niveles de venta de los particulares están muy lejos de los niveles donde se dieron las capitulaciones de 2018 y de marzo del 2020, que no hace tanto tiempo lo del 2020. Aún el nivel de ventas es demasiado flojo para hablar de que estamos en capitulación. Los particulares no han capitulado. El dinero rápido, esto lo explicaba Morgan Stanley durante la semana muy bien, el dinero rápido, que es el dinero de CTAs y de hedge fund, ese está todo el mundo anda ya por la parte andaba por la parte de los cortos, ¿no? Sobre todo los CTAs. Pero el dinero lento, es decir, institucionales y particulares, el de particulares ya vemos que va saliendo pero lentamente, y el de institucionales de posición también está saliendo, pero de momento de manera moderada, tampoco hay capitulación ahí entre las grandes instituciones. Los cuantitativos han advertido durante toda la semana de que se está viendo muy claro que los vendedores son ya de posición. Ese es el dinero peligroso cuando sale ese dinero, porque no hay movimiento en los mercados de puts. Es decir, los que están dentro están todos cubiertos, con lo cual las bajadas le empiezan a preocupar. Eso es bueno para el mercado. Perdón, no le empiezan a preocupar porque están cubiertos, les da igual. Y no hay nuevas incorporaciones de puts porque se está vendiendo cartera y si le estás vendiendo para lo que vendes no necesitas una cobertura. Entonces al final tenemos un mercado que está rozando la frontera, y esto es lo importante, entre una bajada dura, que es lo que hemos tenido hasta ahora,
y un mercado bajista estructural de los que duran un par de años o 3. En suma, estamos rozando ya la frontera entre que este mercado sea una caída dura pero recuperable o pasar a un 2000 o 2008. Eso es lo que estamos ahora mismo en la duda. Y estamos en el límite, en la frontera, no hay mucho margen ya. Si seguimos cayendo mucho más de ese 3800, que vamos a usarlo como guía, ya corremos el peligro, todos los indicadores de sobreventa, todos los indicadores de sentimiento contrario, todos los indicadores cuantitativos nos dicen lo mismo. Estamos en un momento que para dar un rebote, esto lo decíamos, no es que lo diga yo ahora todo lo pasado, ya saben que lo hemos estado comentando en los vídeos de la semana, que el rebote se estaba mascando, y al final pues ahí lo hemos tenido, un rebote bastante fuerte. Todo eso estaba claro. El rebote a corto plazo, por la sobreventa extrema, por todo, estaba mascado, porque se estaba llegando ya demasiado lejos. Pero si se sigue cayendo, se pierde todo este rebote y se sigue cayendo por debajo ya de los soportes de los que estamos hablando, todos los indicadores nos muestran que en ese caso podemos estar ya ante un 2000-2008 y eso sería bastante peligroso porque estamos hablando de que aún nos quedaría mucha bajada, sobre todo dilatada en el tiempo, porque estructura de crash no estamos teniendo. No estamos cayendo con estructura de crash. El crash es lo del 2020. Estamos cayendo en plan estructura bajista, en plan tendencia bajista, con una relativa lentitud para lo que son estas cosas, entre comillas. Entonces, vamos a ver si conseguimos determinar si nos metemos en un mercado estructural bajista o si más o menos hasta aquí hemos llegado. Es que es imposible saberlo, hay que tener una bola de cristal para saberlo. Claro, si nos vamos a cualquier indicador de sentimiento contrario, pues vemos que estamos en una zona en la que ya siempre el mercado se da la vuelta, pero a veces no se la da y se sigue extremando mucho más. Que eso solo ha pasado en el 2000 y en el 2008. En el resto de casos no. Claro, no sabemos. Se puede extremar más si estamos en 2000-2008 o hasta aquí hemos llegado si no estamos ante esa tesitura. Claro, el problema es que si entramos en un mercado ya estructural bajista que va a durar mucho tiempo, ahí ya cuesta muchísimo dar la vuelta. Miren, al mercado le cuesta mucho girar las tendencias. Cuando íbamos hacia el alza, fíjense todo lo que nos costó darle la vuelta a la tendencia. Ahora vamos al revés. Cuesta mucho darle la vuelta a la tendencia, sobre todo si la tendencia ya se amplía algo más. Claro, a mí este gráfico me dejó muy inquieto. Este es el gráfico sobre el valor del DAX en libros. Digamos que esto podría ser pues, ya lo mínimo, ¿no?, que se puede llegar. Y el valor actual. Entonces, como ven, en las grandes tendencias seculares bajistas como 2000, 2008, incluso en las caídas duras del 2011 y en las caídas duras de finales del 2018, el DAX ha encontrado un poco el tope de la caída cuando ha llegado a su valor en libros, como podemos ver ahí. Bueno, claro, el problema es que sigue estando muy lejos. Es decir, si vamos a por el mercado estructural bajista, miren todo lo que hay para caer aún. Y lo mismo en Estados Unidos, exactamente igual, ¿eh? Podríamos caer mucho más, mucho más. Entonces estamos ya rondando el lío. Estamos rondando el lío. Eso es muy importante, es la clave de la semana para mí. Los particulares, pues se acabó el cuento ese tan bonito de los Robin Hood, que ganaban dinero, esos cuadros que nos ponían. Los Robin Hood ganan más que los hedge funds. A partir de ahora hay que hacer caso de los particulares en lugar de los hedge funds. Eso es una solemne tontería porque en periodos cortos se pueden producir milagros. Las supernovas son muy brillantes cuando estallan, pero luego se convierten en una estrella enana o en un agujero negro, ¿no? Entonces, pues mire, los particulares ganaron muchísimo dinero tras el COVID, llegaron a ganar casi un 50% en promedio, y en este momento lo han perdido absolutamente todo. Ya ven lo que ha durado. El dinero en su bolsillo, muy poco. El mercado es un juego diabólico. Este tipo de tácticas suicidas, al final, te cazan. Y ahí lo tenemos. Este gráfico es demoledor. Lo han perdido todo absolutamente. Y no porque el mercado haya caído en la misma proporción, ni mucho menos. Pero claro, ellos estaban en activos de mucho más riesgo, ¿no? De ahí, pues, esas caídas del 60% del ARC en el año. Claro, te arriesgas tanto, es muy bonito todo, hasta que deja de ser bonito. Ahora mismo el ARC no supera la rentabilidad del S&P 500
desde hace mucho tiempo. Entonces, al final, para ese viaje hacen falta alforjas. Lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible. El que gana una barbaridad un año es porque se ha arriesgado mucho y tienes que llevar cuidado porque su volatilidad pues va a ser muy alta. Hay que llevar cuidado con estas cosas. Y ahora con este rebote que se ha iniciado, ¿qué pasa? Pues miren, los cuantitativos más avezados no se fían. Lo que dicen es que hay que andarse con ojo aún. Pues eso es lo que hay que hacer. Aún es demasiado pronto. Y hemos visto cómo fracasaban muchos intentos de rebote últimamente porque el mercado tiene una fortísima tendencia en este momento a vender en los rallies. Esta compañía es la misma que edita el volumen de los mercados oscuros. Para mí cuando hablan, no hablan mucho, esto es un tweet copiado de su Twitter, no hablan mucho, pero cuando hablan hay que prestarles atención. Como ven, lo que dicen es que la configuración cuantitativa en este momento, con el VIX haciendo cosas un poco raras y con una exposición de los market maker a la gama tremendamente negativa, pues que esto no favorece a que el rally continúe, sino que más bien da energía para mayores caídas. Esto lo hizo una casa que suele ser muy neutral y que se limita a analizar sus propios indicadores cuantitativos, vamos a llamarlos así. Spot Gamma, otro de los cuantitativos fiables, dice exactamente lo mismo, que no tiene nada claro que haya pasado el peligro de mayores aperturas de cortos y nuevos aumentos muy fuertes de la volatilidad y que no se fía absolutamente nada de este rebote. Y esto es lo que están diciendo los que más saben. Aquí tenemos un gráfico muy interesante de Bank of America donde se pone en perspectiva los diferentes crashes que ha habido a lo largo de la historia y lo que está pasando, por ejemplo, ahora mismo con los FANG, fíjense, tamaño de la caída, con ARK. Uno de los crashes, lo de ARK, es uno de los crashes más grandes fíjense, de los últimos tiempos. Estos no son crashes, digamos que son grandes pinchazos de burbuja, dicho de alguna manera. Y bueno, pues las criptodivisas también lo están pasando muy mal, están una caída tremenda. No consiguen corregir ese problema de la volatilidad. Se suponía que esas llamadas stablecoins nacían para quitarle esa volatilidad que tenían las criptodivisas muy insufrible, pero no ha sido así. El experimento no ha salido bien y tenemos pues a un par de stablecoins de estas que han llegado a caer pues más del 99%, con lo cual no se ha conseguido ese efecto de estabilidad. Por cierto, y hablando del Bitcoin, miren qué curioso lo que están haciendo los hedge funds. Esto es el resumen de los grandes especuladores en el Bitcoin. Están por primera vez largos desde tiempo inmemorial. Curioso. No lo habían hecho nunca, ninguna de las caídas, al revés. Siempre han estado cortos, siempre, incluso con una barbaridad de cortos auténtica. Y lo que están haciendo ahora es tomar beneficios de esos cortos y darse la vuelta. Con una posición larga que nunca se había visto. Yo creo que es la mayor de la historia desde que existen los futuros sobre el Bitcoin. Entonces, como vemos, en fontanería de mercado la cosa no está muy clara. Y les traigo otra vez este gráfico que pusimos hace 3 semanas, que fue el que nos advirtió de lo que venía, y por lo tanto, como al final así pasó, este gráfico cuando lo pusimos aún andaba el SP500, pues creo que fue finales de mediados de abril o por ahí, yo creo que andaba por ahí el SP500 aún, por esta zona, y miren todo lo que pasó. Este gráfico ha sido el que nos ha advertido de lo que venía. Este gráfico es el margen de deuda, ¿se acuerdan que hablamos de esto hace ya tiempo? Y advirtiéndoles de que cada vez que los grandes institucionales se desapalancaban en el mercado, cada vez que los grandes institucionales se desapalancaban en el mercado se caía, pues lo han vuelto a hacer, se han desapalancado y el mercado se ha caído. Esto es la clave de todo, ¿eh? Aquí está la clave de todo. Ayer mismo Ed Yardeni publicó este otro gráfico donde se ve cómo está la cosa actualmente, fíjense, gráfico a más largo plazo y a más corto plazo, el proceso de desapalancamiento continúa, aquí se ve, esta caída está aquí, el proceso de desapalancamiento continúa y al final esto es tan sencillo de entender como la Reserva Federal crea un mar de liquidez, el mercado sube, incluso sube de forma absurda. La Reserva Federal termina con el mar de liquidez, el mercado o se cae o no sube o se queda estancado. Es que es así.
y no nos calentemos la cabeza. Las perspectivas en lo que queda de año de brillantes subidas son nulas. Al menos hasta el último trimestre. El último trimestre nunca se sabe. En ese último trimestre a veces ahí tiene una estacionalidad muy fuerte y quién sabe. Pero digamos de aquí hasta finales de septiembre o así, esto perdamos toda esperanza. Es que miren el panorama. Puede haber rebotes y rebotes muy fuertes, pero de ahí a girarnos las posibilidades son remotas. Porque el problema es este. Y el problema es que si tú drenas la liquidez, se acabó lo que se daba. Por cierto, que fíjense en esta curiosidad que ha publicado esta semana Bank of America. Es muy curioso, no vale para nada más que como curiosidad bursátil, pero bueno, también hay que ver cosas divertidas. Han hecho un estudio desde 1928 hasta la fecha de cómo se comporta el S&P 500 según el día de la semana. Y fíjense qué cosa más curiosa. El lunes, que volvemos todos del fin de semana, ¡ay, qué rollo de lunes! Otra vez lunes, estoy fatal. Como la canción aquella, o como la película, Los lunes al sol. Pues es el peor día de la semana, con mucha diferencia. Es una cuestión psicológica de la mente humana. El martes, miércoles, jueves y viernes, sin embargo, tienen un promedio de subida. El miércoles es el mejor día de la semana y el resto pues están más o menos igual. Fíjense qué curioso cómo el lunes, después del descanso del fin de semana, lo que nos cuesta arrancar y venimos con peor humor y esto se nota en el mercado. No deja de ser una curiosidad psicológica, pero como ven, la psicología a veces influye en los mercados mucho. Aquí tienen un gráfico que publica Spot Gamma que llama mucho la atención, como a pesar del grandísimo movimiento que hemos ido teniendo, pues se ve, por ejemplo, como los puts, que es la línea azul, como no se mueven. En la última jornada, los calls incluso están más quietos aún. No hay grandes movimientos en los mercados de opciones, advierten una y otra vez McElligott y Spot Gamma, en el sentido de que se esté decantando todo por una postura muy clara hacia los put o hacia los call. Aquí pasa algo. Pero el mercado no ha capitulado, quítenselo de la cabeza. Entonces, por terminar toda esta exposición un poco larga, capitular no hemos capitulado. Ni tiene pinta de que se vaya a hacer. No es una capitulación rápida la que podemos esperar. Con lo cual, como tener potencial el mercado de caer mucho más, lo tiene. Ahora bien, estamos a niveles donde los indicadores de sentimiento contrario, de sobreventa y demás, en el 90% de los casos te marcan al mercado un techo, le marcan al mercado un suelo, perdón, o le dan la vuelta. O al menos lo calman. Pero hay un porcentaje pequeño de las veces, 2000, 2008 por ejemplo, donde esto se empeora y te metes en el mercado estructural bajista que aparece muy pocas veces. Entonces, esto es lo que hay y así lo tenemos que tener en la cabeza. Bien, ¿por qué hemos hablado tanto? Y vamos a pasar un poco al tema técnico. ¿Por qué hemos hablado tanto de que el 3800 es la clave? Pues miren, porque cuando un mercado está así, todo el mundo hace lo mismo. Empieza a echar retrocesos de Fibonacci, estos salen todos los boletines de banca privada, estos que no dejan ver a los clientes minoristas, por todos los sitios, Y todo el mundo ha echado los retrocesos de Fibonacci y se ha dado cuenta que en 3800 tenemos el retroceso de Fibonacci más significativo de todos, que es el del 38,2. Dentro de una figura de hombro, cabeza, hombro. Al final parece que sí que era eso. 38,2. Y todo el mundo ha dicho, hasta aquí. Por eso, cuando a lo largo de la semana se acercó al 3800, de hecho llegó a estar a poco más del 1 y poco por ciento, inmediatamente empezó a rebotar. Porque ahí hay mucha gente esperando. 3800. Hasta ahí es una corrección normal de Fibonacci. Si no se para ahí, el retroceso del 50% sería visitado seguramente con bastante rapidez, 3500. Ese nivel es extremadamente difícil de pasar y para el comprador de posición puede ser una zona también, ese que entra con vistas a 3, 4, 5 años y que le da lo mismo que le baje otro 10 o 15% más. Para ese comprador de posición ese va a ser un muy buen nivel, porque no solo está ahí el retroceso de Fibonacci del 50%, sino que si nos vamos al gráfico de semanas,
Miren lo que hay ahí. La media de 200. Entonces tenemos en el mismo lugar la media de 200 en semanas y tenemos el retroceso de Fibonacci significativo del 50%. ¿Y cómo de importante es la media de 200 en el gráfico de una semana? Pues fíjense si es importante. Como que no ha estado debajo de manera consistente de ese nivel desde la gran crisis financiera del 2008. Se metió por debajo de la media en el 2008 y no volvió a superarla hasta el 2011. Desde entonces siempre ha estado por encima de la media de 200 en semanas, excepto un muy breve periodo en el crash del 2020. Ahora no vamos en dinámica de crash, vamos en dinámica de tendencia bajista, pero no en dinámica de crash, que es diferente. En el crash del 2020 estuvo un par de semanas apenas e inmediatamente remontó y se volvió a meter dentro. Siempre hablamos sobre estos rebasamientos, ¿no? Hay que pedir 2 velas rojas, mínimo 2 velas rojas con el cuerpo casi completamente fuera de la media para estar seguros de que se está rompiendo, y ese caso no se dio aquí. Sí se dio en el 2008, ahí vemos ya 2 velas completamente fuera de la media, eso ya nos decía, esto es una ruptura en serio. Una cosa tan sencilla como esa puede funcionar muy bien. Pídanle al menos 2 velas rojas por debajo de la media de turno que están esperando romper y que se pierda el mínimo de esas 2 velas. Cosa que no sucedió aquí. Mientras pase eso, aquí va a haber una lucha enorme. ¿Peligro que seguimos teniendo? Pues que haya rebotes, que siga cayendo y que al final acabemos aquí en el mes de octubre. Pues puede ser perfectamente. Imposible saberlo. Así que el tema técnico tremendamente importante. Otra cosa importante que puede favorecer los rebotes, pues como decía Spotgamma ayer, por encima de 4.000, el SP500 no tiene resistencias importantes, ni cuantitativas tampoco. Hasta 4.300, diría yo. Todas estas resistencias que le salen al paso son resistencias menores. Entonces, un rebote que le llevara hasta aquí es totalmente factible. A corto plazo es totalmente factible que lo llevara aquí. Que no digo que vaya a pasar, no lo sé. Pero como poder ser, técnicamente hablando, ahí está la clave. El sistema sencillo aún está lejos de pasar a tener ninguna bolita verde, con lo cual por el momento pues no nos da señal de cambio. En los mercados oscuros se ha complicado un poco la cosa, nos estamos moviendo ya en zonas de volumen vendedor moderado, sigue sin aparecer el volumen vendedor fuerte, porque el dinero que ha salido de momento, como ya he dicho antes, es el dinero rápido, está empezando a salir dinero lento, pero aún no es muy importante, y ayer tuvo una considerable recuperación. Esto es bueno, en el rebote no solo fue cierre de cortos lo que hubo, porque hubo una recuperación, pero digamos que en promedio nos estamos moviendo ya en niveles bajos, ya no estamos en divergencia alcista permanente y mucho menos, y hay que andarse con un cierto ojo. El HEX está, esto es lo que les decía antes, está en niveles en los que suele rebotar la mayoría de las veces. Lo que pasa es que de vez en cuando, de tarde en tarde, pues esa vez se extrema mucho más y estamos pues en estilo 2000, 2008 o 2020. Pero a estos niveles de HEX, yo más bien creo que a corto plazo lo que te indican es posibilidad de rebote. Pero esto también es importante, la fontanería del mercado ha empeorado bastante. Bien, vamos a terminar el análisis de hoy dándole un buen repaso a lo que opina Hartnett de Bank of America, que sigue siendo el único que tiene el mérito de haber acertado. El único, con mucha diferencia, porque dijo hace un año que vendría la estanflación, que pasaría todo esto que está pasando ahora, entre el pitorreo y el escarnio general. El pobre que tuvo que aguantar ahí de todo, que le llamaran apocalíptico, el siempre bajista, no sé qué, y al final el tiempo le ha dado la razón. Así que vamos a darle una miradita. Lo primero que tenemos que ver es cómo va el indicador Bull en Bear. Pues no se mueve, está en zona de 2,1, que es lo que les decía. Pues, ¿esa es una zona mala de compra? No, con este indicador en esa zona no es una zona mala de compra. Que la ideal es pegado a cero, evidentemente, y puede pasar. Pero esta no es una mala zona de compra según este indicador, desde luego. Al menos a corto plazo. Bueno, vamos a ver. Al menos para el operador de posición de largo plazo. Vamos a ver. ¿Qué nos dice Hartnett? A mí esto me pone los pelos de punta. Los millennials
dejan sus trabajos para convertirse en traders de criptodivisas. Esto lo decía el diario USA Today el 12 de agosto del 2021. ¡Qué insensatez! Pues así van las cosas. O sea, se dejaban sus trabajos para hacerse operadores intradías en criptodivisas, porque esto era algo que iba a ser el chollo del pan y los peces. Pues bueno, voy a ver. ¿Qué pasa en este momento? Pues aquí lo tienen, ¿no? Aquí habla de la implosión de Coin, menos 90, de esa presunta stablecoin que era Terra, menos 99%. Así está acabando un poco esa historia que cuenta ahí. Llama la atención sobre que el rally en los bonos de esta semana no es coincidente con un rally en biotecnología. Ya saben que tiene una serie de pares y de cosas para aclararse, ¿no? Y en los flujos de fondos semanales, pues tenemos cómo salen 1.800 millones de dólares del oro. Es difícil de entender si se supone que este es el valor refugio y en plena torta salen 1.800 millones del oro, que es mucho dinero para el oro. El oro se mueve con cantidades semanales entre 200 y 500 millones. Salen 6.200 millones de dólares de bolsa, ya son varias semanas saliendo dinero de la bolsa, sigue saliendo fuertemente dinero de los bonos, 11.400, y salen de cash 19.700 millones de dólares. Es decir, sale dinero de todos los sitios y no entra en ninguno. Debe estar debajo del colchón o enterrado debajo del jardín, ¿no? Porque no sé, todo se va fuera. Miren especialmente estos flujos. Qué miedo hay al riesgo. La mayor salida de bonos de grado de inversión, alta rentabilidad y emergentes, todo sumado. La mayor salida desde abril del 2020, en la semana, 19.300 millones. La mayor salida de préstamos bancarios desde el año 2020. Y sin embargo, ojo, la mayor entrada de dinero en bonos del Tesoro desde marzo del 2020. Es decir, ha salido dinero de los bonos, pero hay que analizar la salida de los bonos, porque se está yendo de los bonos corporativos y emergentes, pero está entrando en los bonos del Tesoro. Y mucho. ¿Por qué? Porque están buscando el calor del valor refugio, claramente, porque hay mucho miedo. Como ven, hay mucho miedo. Es muy exagerado el miedo que hay. Mayor salida de las acciones en emergentes desde junio del 2020. Emergentes tiene riesgo, tiene más riesgo, y es que el riesgo ahora mismo hay que olvidarse. Mayor salida interanual, o sea, en lo que va de año, perdón, de las tecnológicas. Que, como ven, se está huyendo del riesgo como de una manera muy exagerada. Y este dato me ha parecido muy interesante. Dice Hartmann, por cada 100 dólares que entró en las acciones desde enero del 2021, es decir, en esta prodigiosa subida de aquí, muy fomentada por los manguerazos de liquidez de la Reserva Federal y compañía, en todo este subidón de aquí, donde ahí entraron los Robin Hood, entró todo bicho viviente y esto fue la repera en bote, pues de cada 100 dólares que entraron en esa subida desde enero del 2021, solo se han redimido, o sea, solo se han sacado 4. De cada 100 dólares de entrada en crédito que entró desde abril del 2020, se han redimido 25. Eso ya huele más a capitulación. Decir, los bonos, vamos a verlos aquí, los bonos, tras el crash, también tuvieron momento bueno y entró ahí bastante dinero. Bueno, pues en los bonos ha salido 25 dólares de cada 100. Sin embargo, en la bolsa ha salido 4 de 100. Entonces, es lo que dice Hartmann, ¿dónde está la capitulación? No ha habido capitulación. En los bonos sí que empieza a oler a capitulación. Está claro, ¿no?
¿Cuáles son los niveles normales de salida de esas posiciones que ha comentado Harnett antes en los mercados bajistas anteriores? Bueno, pues él lo ha calculado, lo tienen aquí en este comentario. Por cada 100 dólares se han salido 4 cuando los mercados bajistas anteriores salían 50. Entonces, como podemos ver, habrá mucho miedo, pero no se está sacando el dinero aún y por lo tanto no ha habido ninguna capitulación. No es eso lo correcto. Eso sí, Harnett llama la atención con este comentario que también me ha gustado mucho. Dice, cuando, bueno, traduciendo libremente, cuando lo que nos gusta de verdad no lo quitamos de encima, ¿no? Dice, la definición de una verdadera capitulación es cuando los inversores venden aquello que aman. Y entonces dice, Apple, por ejemplo, ahora está en un mercado bajista. Y habla aquí pues de niveles determinados. Fíjense cómo los grandes institucionales hablan siempre de esas medias de 100, de 200 y de 50. Las simples. Habla de la media de 100 de Apple, que está en 137, y la media de 200 en 97. ¿Ven cómo no les miento? Este es un gran institucional, es el jefe de estrategia de Bank of America, uno de los bancos más grandes del mundo. Y miren cómo habla de la media de 100 y de la media de 200. Hay que ponérselas en los gráficos. Y aquí pues da una ecuación extremadamente interesante, donde aquí se ven las cosas bajo su punto de vista. Dice, cuando se dé un posicionamiento bajista muy fuerte, que aún no se ha dado, más una recesión de los beneficios, que aún no se ha dado, más un pánico en la política monetaria, se dará el gran mínimo para los valores de riesgo y entonces tendremos el nuevo mercado alcista. Pero eso no ha llegado, pero llegará. En cambio, mientras sigamos en la posición actual, que es que pues todo lo contrario, seguimos en mercado bajista. Entonces, bastante interesante también. Y Harnett siempre ha recomendado una cartera, lo hemos comentado en muchas ocasiones, pero tomen muy buena nota. Harnett siempre ha dicho que la mejor estrategia de largo plazo es 25-25-25-25. No 60-40, no. 25-25-25-25. Es decir, 25% en bolsa, 25% en bonos, 25% en cash y 25% en commodities. Esta estrategia dice, no sé, yo no la calculo, pero dice que sí, que este año está en positivo. Como podemos ver. No es tan tonta su estrategia. Ahí está. No es por mucho, pero está aguantando el chaparrón. Esto es lo que yo, muy modestamente y muy humildemente, y mucho peor que él, intento hacer, ¿no? O sea, repartir la cartera entre todas esas áreas, bonos, bolsa, materias primas y alguna cosa más, e intentar ver quién está más fuerte y te subes ahí y aguantas a ver, ¿no? Y yo creo que te da pues una cartera bastante estable. Yo es que estoy muy de acuerdo con él siempre y por eso es mi analista favorito. Y ya me perdonarán la tabarra que les doy con él, pero al final este hombre pues está muy bien. El promedio de esta estrategia desde el año 27 es del 7%. Mientras que, por ejemplo, este año pues la estrategia 60-40 pues ha tenido un año negro, ahí lo tienen, con la mayor caída de la historia. Es una estrategia 60-40 que iba bien, pero al tener, a lo largo de los años, pero al tener la gran caída de los bonos que hemos tenido, que ha sido la peor de la historia, pues ya ven. En cambio está el 25-25-25-25, pues es más prudente. Claro, es que 60-40, 60 en bolsa es mucha bolsa, 40 en bonos son muchos bonos, y alguno de los dos te va mal, y en este caso que te están yendo mal las dos cosas a la vez. Está como demasiado poco diversificada. Pero ya con esta diversificación, pues con estas teorías es con lo que yo pretendo trabajar a corto plazo. Repartir entre las grandes familias e intentar aguantar ahí un poco el chaparrón cuando te vienen torcidas y cuando no, pues bueno, pues ya te aprovechas. Y nada más, nos adaptamos al nuevo horario, recortamos 20 minutitos en este vídeo y a ver si así pues podemos contentar a todos los amables escuchantes que siguen ahí detrás. Agradecerles muchísimo su atención
Yo estoy encantado de estar en contacto toda la semana con ustedes. No sé cómo agradecérselo porque la verdad es que se portan súper bien. Y ya saben, por favor, todo lo que he dado son mis opiniones. Yo soy lo mismo que ustedes, un inversor que intenta sobrevivir en el mercado, pero déjense de historias. Cada uno que se forje su propio análisis. Yo me equivoco como todo el mundo, más que hablo, así que sean prudentes, tomen aquellos datos que les pueda parecer relevantes y su propio análisis es lo único que vale. Por favor, sean prudentes porque este mercado no está para jueguecitos. Los jueguecitos siempre terminan mal. Ya han visto esas estadísticas demoledoras que acabamos de ver. Hay que ser serio, hay que ser prudente y trabajar con vistas al medio largo plazo, que es lo que les va a dar resultados, sin alaracas y sin numeritos. Los experimentos en casa y con gaseosa. Muchas gracias, que pasen muy buen fin de semana y a nivel de vídeos personales les espero el lunes, como siempre, sobre las 8:30 de la mañana para hablar de la apertura, para vivir toda la semana en nuestro pequeño y loco mundo de los mercados. Pero ¿dónde vamos a estar mejor? Que disfruten de la familia todo el fin de semana. Hasta el lunes.